Muy buen día tengan nuestros hermanos que nos siguen por la página de la Biblia Sion, Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico Pedro Rangel, maestro y el escriba de la Biblia Sion, Leche y Miel, que le invito a que la descarguen para que conozcan qué piensa Dios, conocer un poquito de la mentalidad del Todopoderoso, del Dios de Israel, el gran yo soy, Yahweh en hebreo, y el yo soy el que soy en español. Hoy quiero seguir otro tema, otro video sobre padres e hijos. Acabamos de celebrar el Día del Padre y quiero seguir ahondando un poquito más sobre este tema que nos va a ayudar a comprender estas dinámicas familiares, sociales e íntimas que cada día debemos conocer. Cada día trato de explicar cosas muy sencillas que son las que al fin y al cabo nos están haciendo daño dentro de la familia, porque son temas tabú y no se tocan y son cosas muy personales que la mayoría de los maestros y pastores tratan de no involucrarse, porque en ellos casi nunca tienen premios, lo que tienen son enemigos. Se ganan o la mala voluntad de los padres o la mala voluntad de los hijos. Pero alguien tiene que hacerlo, porque como explicamos en el video anterior, Dios le da mucha importancia a esa relación de padre e hijo para que el enemigo no tenga oportunidad de minar la casa, el hogar y destruir una familia. Ya sea con el pecado de omisión, porque no toquen el tema, pero ahí queda latente y se pierde ese potencial humano que tenemos de ser comprensivos y de superar etapas y errores que la dinámica de la vida nos arrastra. Hoy vamos a ver, por ejemplo, la vida de un padre que se llama el rey David y de sus hijos. En Primera de Crónicas 3 aparece la lista de los hijos de David, en el cual no aparece la totalidad, aparece los 6 hijos que tuvo allá en Hebrón, cuando él gobernaba por allá en la cueva de Adulán, cuando estuvo en Hebrón, y después cuando se trasladó su reino a Jerusalén. Y ahí en total tuvo 19 hijos, inclusive uno que se murió, que fue el pecado con Betsabé, y la otra era una hembra, Tamar, ¿no? Ese es el nombre de la hembra, que también tuvo otro problema y otro drama justamente con un hermanastro. Entonces, en la vida del profeta, del rey David, y de sus relaciones familiares, sociales, incluyendo la relación padre-hijo, que es la que estamos tratando hoy de analizar, también hubieron muchos problemas y de difícil a veces solución, pero que el enemigo utiliza toda una serie de pecados y una serie de omisiones, una serie de circunstancias que hacen que la vida se nos convierta en un infierno. Y hoy voy a tocar el tema, por ejemplo, de el rey David. El rey David se obsesiona, porque a veces confundimos el término amor con una relación de pareja, y no necesariamente amor, y probablemente lo que hay es poco amor, de eso sí estoy seguro, porque el amor es de Dios y Dios es amor. La única fuente de amor es Dios. Entonces, cuando hay adulterio, como fue el caso del rey David, que puso sus ojos en una mujer casada y no solamente adulteró su relación con Dios y con su pareja, sino que contaminó otra pareja, como era la esposa de un gran hombre, de un soldado al servicio del rey David, que por cierto no era judío, y eso le trajo unas consecuencias terribles. La escritura dice que David tenía el corazón como Dios, tenía un corazón agradable al Señor. Y una de las cosas que lo más probable que le agradaba era que él decía: Señor, examina mi corazón y ve qué no te pertenece.
para yo arrepentirme y convertirme. Ese es el propósito de esos devocionales cristianos y de intimidad que debemos tener con el Dios de Israel. Porque Dios no puede ser burlado, nadie engaña a Dios. Nosotros somos los más tontos. Por eso es que el infierno no es un caldero de aceite hirviendo que Dios tiene para castigar a sus hijos malvados. No, allá es que cuando nosotros vamos a entender la vida, vamos a entender la Biblia, vamos a entender esta serie de consejos sencillos que enseñamos, y le va a doler mucho decir, ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan estúpido? ¿Por qué fui tan necio? De ver cómo la vida la destrozó por pasiones, porque yo imaginé, porque esto no lo perdono, y pares tú de contar tantas cosas y limitaciones que nos ponemos para que la palabra de Dios nos permee en nuestra forma de ser y cambiemos primero nuestra condición, segundo el entorno sencillo que nos rodea, como es la familia, nuestras relaciones familiares, y ahí mucho más lo que es la iglesia y el mundo. Entonces, el rey David, al pecar, esto aparece en 2 Samuel 12. El profeta Natán lo confronta y le hace una parábola donde le dice que había un hombre que tenía muchas ovejas y tal, pero vino un día un invitado y el hombre ve agarrar una de sus ovejas, agarró una que tenía el vecino de al lado, que tenía una sola oveja, y se la mató y hizo un guiso y se dio placer, pues. Entonces, oye, ese hombre es un desgraciado, ¿no? Ese es digno de muerte, que hay que condenarlo a muerte. Dios, Señor, ese eres tú. Porque Dios te permitió tener varias mujeres. Que tú como reino, el reino y el ministerio no podía depender de que una mujer sea tóxica, que una mujer esté brava, que un día no quiso darle un besito, que un día no quiso prepararle su cafecito, su manzanillita. No. Dios le permitió tener varias mujeres para que su reino y su ministerio no dependiera del capricho de la mujer que escogió, y que bueno, y que le va a alterar su vida y que nos puede hacer la vida de cuadritos. Entonces, bueno, pero entonces resulta que le gustó la mujer de Urías el Heteo. Y cometió adulterio y de paso quedó embarazada. No conforme con eso, él quiso tapar ese pecado trayéndolo a él para que se acostara con su mujer, cosa que no sucedió. Y al final terminó mandándolo a matar, porque estaban en guerra, y lo dijo, colóquemelo por ahí en un sitio para que me lo mate. Entonces, ese es el actor intelectual del homicidio, del asesinato de Urías el Heteo, el esposo de Betsabé. Producto de ese pecado, lo confronta el profeta Natán y le dice que 12:11 dice, así ha dicho yo soy, por tanto me ausentaré y el mal vendrá sobre ti desde tu misma casa y tomará lo que te pertenece delante de tus propios ojos. Y el que las tomará será de tu propia familia, el cual humillará sexualmente a tus concubinas a plena luz del día. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo permitiré hacer esto delante de todo Israel y a plena luz del día. Entonces dijo David a Natán, reconozco que he pecado contra Dios soy. Y Natán dijo a David, también yo soy, te ha perdonado tu pecado, no morirás. Entonces Dios perdonó el pecado de David, ese es el mensaje del profeta, pero sus consecuencias fueron fatales. Hay personas que llegan al evangelio, entonces son delincuentes. No, que Dios lo perdonó, sí, lo perdonó, pero tú tienes que resarcir el daño. Y así pasa con cualquier pecado. Mira, usted fue mujeriego, usted tiene que resarcir a esas mujeres, de las cuales se burló. Si es que se burló. Ahora, si son parte burlista, bueno, se hicieron daño mutuamente. Hay de todo en la viña del Señor. Pero volviendo al tema que nos compete, en el 14 dice, más por cuanto con esta falta grave los enemigos de yo soy lo han blasfemado por tu culpa. Y el hijo que te ha nacido irrevisiblemente morirá. Y entonces vienen las consecuencias de ese pecado. El niño, su embarazo de esta mujer, pues Dios no lo permitió y falleció. Por cierto, de los 19 hijos que aparecen en la Biblia, más los 20 el niño que murió, más el 21 que es la hija Tamar, ya van 21, pero todavía hay hijos de David que no aparecen, que son hijos de sus concubinas.
probablemente de estas mujeres que el hijo de David precisamente él las violó, hizo una carpa en toda Jerusalén y precisamente cometió el pecado de fornicación con las mujeres concubinas de su padre, el rey David. Entonces, fíjate que Dios escogió a Salomón, que fue el otro hijo de Betsabé, el siguiente hijo de Betsabé, y él venía a ser el hijo número 10, imagínate. O sea que no lo heredó el primogénito, ¿eh? No sé, el primogénito, que sería Amnón, que era hijo de Ahinoam Yezreelita. Y fíjate que el que le causó golpe de estado fue Absalón, y es el tercero en cuanto al orden de nacimiento, ¿no? Entonces Dios escogió al 10º hijo, que fue Salomón, y no al primogénito, al primero. Y el tercero, que fue Absalón, fue el que tenía la intención de darle ese golpe de estado a su papá, al rey David. Como estamos hablando de la relación de padres e hijos, porque ese es el tema que estoy tratando de explicar y de hacerlo un poquito más comprensible, el valor que tiene la relación sana de padres e hijos, sobre todo de los cristianos, de los que son líderes o de los que son pastores, para que sanen y no le dé oportunidad a que el enemigo cometa toda esta serie de cosas que están aquí en la Biblia y que estamos tratando de comentar. Entonces, ¿qué sucedió? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y conoce el corazón de Absalón. Absalón tenía unas intenciones de darle un golpe de estado a su papá. Él era hijo de un rey, él era nieto de un rey también, porque el papá de la mamá era de otro país y era rey de ese país. Y era hijo de David y él quería también ser rey de Israel. La connotación del Dios de Israel es que Dios lo pone. ¿Que Dios pone los demás presidentes? Sí los pone también, por supuesto. Pero a veces los pone para juicio. En este caso, escoge los hombres que sean conforme al corazón de Dios. Y David fue escogido por eso. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios para que administrara su pueblo, su grey, administrara la iglesia, diríamos hoy en día, pero estamos hablando de siglos antes de Cristo. Resulta que Dios le dice, y por eso le explica nuestra versión muy claro en 2 de Samuel 12:11, que Dios, ¿qué hace? Se aparta. Y así pasa con la tierra. Dios se apartó, se fue. Dijo, gobiernen la tierra ustedes mismos. Y bueno, este es el desastre que tenemos. Cada quien vive su mundo, envenenado. Cada quien conforma una relación de pareja a veces tóxica. Y en vez de buscarse una esposa ayuda idónea, se busca una cómplice donde los dos van agarraditos de las manos al infierno. Y ahí vemos que llegan hasta presidentes. Ahí está, como el caso de Venezuela, de Maduro, que la astuta era la esposa, Cilia. Y así hay casos como pasó con, aquí hay un ejemplo en la Biblia clarísimo como fue Jezabel. Jezabel manipulaba a su esposo y utilizaba hasta el anillo presidencial, el anillo de rey, para firmar documentos, porque la mujer era vivísima, era astuta, era una arpía. Y resulta que, bueno, nosotros a veces estamos casados con una mujer en la casa que hipócritamente y disimuladamente es tremenda serpiente y un veneno ahí que te puede estar ocasionando daño, y cual Adán termina usted haciendo concesiones de la cual vas a rendir cuenta. Entonces, nosotros como padres tenemos una autoridad que Dios nos ha dado, y por esa autoridad está por encima
de capricho, de que no se enfade la mujer. Hoy en día le dan más valor a la pareja, al matrimonio, a que aparenten ser felices y organizarse entre ellos. Pero Dios premia el corazón y la fidelidad que tú le tengas a la palabra de Dios. Las relaciones de pareja no están basadas en 50 y 50. Ay, voy a entenderme con mi esposa y entonces si no me llevo bien, pues le compro un carro. Y ya nos entendemos. No, ese es el problema de ustedes como pareja. Pero las parejas cristianas deben estar fundamentadas en qué dice Dios. Deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y criar sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y eso tiene un precio. Que las madres sinvergüenzas a veces y cómplices con sus querubines, entonces terminan manipulando. Yo soy testigo ya por mi edad y por mi experiencia humana. Tengo tantos casos y tengo muy pocos casos, contaditos con los dedos de las manos, de matrimonios donde se valoran y se respetan. Pero tú entras dentro de su mundo. Por eso es que no lo invitan a uno, para que no se meta dentro de ese interior y no tenga que opinar. No, ese es su mundo. Ustedes están creando ese mundo y ese monstruo, y sus hijos lo verán después de que cumplan 20, 25, 30 años, es que verán el resultado de lo que sembraron. Entonces, hasta esa fecha usted no va a aprender. Pero son 20, 30 años de crecimiento que uno deja de prosperar en los caminos del Señor, creyendo que se la está comiendo y está repitiendo los mismos errores de tus padres y de tus abuelos. Volviendo al tema que nos compete, entonces resulta que Dios, conociendo el corazón, y por eso estoy haciendo un inciso para conocer al Dios de Israel. Dios se aparta y entonces el enemigo aprovecha de meterse y pensar que a uno le va bien. Dice, oye, yo me imagino que Absalón diría, oye, las cosas se me están dando, voy a ser rey. Y Dios había escogido a Salomón. Ese iba a ser el heredero del reinado de David. Entonces, hermanos, a veces buscar el poder y buscar el figurar y buscar la manera de salirse con la suya no necesariamente significa lo que el mundo denomina ser un triunfador. Hay cosas que tienen mucho más valor y no es dinero. No es lo mismo valor que precio. El valor es cuando uno está conforme con las cosas del Señor y hacer lo que le agrada, aunque esté solo, aunque le desagrade. Por eso es que la Escritura dice que lo vil y menospreciado del mundo escoge Dios. Todo aquello que el mundo lo ha desechado, llámese esposa, llámese congregaciones, llámese iglesia, que te calumnian, como nos ha pasado a nosotros, que nosotros anunciamos al Dios de Israel. Nosotros no anunciamos el Dios del Vaticano, del Dios de los católicos y los evangélicos. No, nosotros anunciamos al Dios de Israel, a Yahweh, a Yo Soy. Ese es el Dios que nosotros estamos anunciando. El que aparece en la Biblia, nada más que la Biblia la han adulterado. Y eso es lo que estamos denunciando. Y por eso nos menosprecian. Entonces, a lo que al mundo le parece vil y nos ha menospreciado, escoge Dios. ¿Ve? Y le da honra y le da gloria. Y bueno, por eso nos ha dado ese ministerio y nos ha escogido. Y somos ricos herederos para, primeramente, nuestros hijos, que son los que están más cerca, que deberían de recibir esas bendiciones. ¿Ve? Pero sus actos y sus acciones son las que deciden. En el video pasado vimos cómo Noé, Dios destruyó al mundo y se salvó Noé y 7 familiares de él, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y uno de sus hijos le faltó el respeto, lo deshonró. Por lo tanto, Noé lo maldijo. Entonces, nosotros hoy en día no maldecimos. ¿Verdad? Perdonamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen que cambiar esa actitud de egoísmo, de maldad y también de superar la página. Yo no sé qué los lleva a cometer a veces errores, como estafar a sus propios padres, robar a sus propios padres, asesinar a sus propios padres, menospreciarlos, que es lo más común, porque no piensan igual que nosotros. ¿Y quién dijo? ¿Es que tú crees que tu mujer piensa igual que tú? Lo que pasa es que no tocan temas. Y cuando los tecan dicen, sí, está bien, porque no quieren entrar en materia.
¿Usted cree que cuando un enamorado enamora a alguna muchacha le dice, le abre su corazón? No. Van a fornicar y dice, ay, hicimos el amor. Eso no es el amor. ¿Ve? La usaron. ¿Ve? Se están prostituyendo. ¿Ve? Porque si hablan, van a haber muchas diferencias y esa diferencia es necesario construir el fundamento de una relación, porque así es la vida. Nosotros debemos basarnos en la palabra de Dios para tener el fundamento de la palabra de Dios para construir nuestra vida. Entonces, amados hermanos, sabemos el fin de Absalón. Absalón perdió la vida, un soldado le cortó la cabeza y aunque David le había dicho que no lo mataran, que se lo entregaran vivo, lo desobedecieron. Porque Satanás, ese es el pago con que le paga Satanás a los que le son fieles, la muerte. Y a él le cortaron la cabeza y lo mataron. Entonces David tuvo muchos problemas. Hoy estamos comentando solamente uno de los problemas que tuvo David. Un hijo con intención de darle un golpe de estado y en un momento determinado que Dios se apartó de David, permitió que precisamente actuara Satanás. Y Satanás hizo y deshizo porque vino a matar, a robar y a destruir. Bueno, amados hermanos, hoy tocamos un tema de padres e hijos, en este caso del rey David y de su hijo Absalón. Seguiremos comentando en otros videos algunos casos que nos enriquezcan y nos den luces para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento y las relaciones hoy en día contemporáneas con nuestra familia, con nuestros seres queridos y en este caso con nuestros hijos. Que Dios les bendiga ricamente.